El Evangelio de hoy día nos narra que Jesús entra a una sinagoga y en esa sinagoga hay un paralítico de una mano y todos los que estaban alrededor en torno a Jesús estaban ahí, dice la Biblia, viendo para ver si Jesús sanaba en día sábado, ya que la ley prohíbe hacer cualquier trabajo en día sábado. Entonces ellos estaban a la expectativa si Jesús iba a seguir quebrando siempre a la ley de Dios. Jesús dice que llama al hombre y lo pone al centro. Acuérdate una cosa, Jesús sabe y conoce que el hombre piensa. Entonces Jesús, conociendo el corazón de ellos, llama al paralítico al centro de la multitud o al centro de la sinagoga donde él se encontraba. Entonces, hermanos, vemos un punto aquí muy importante, que la gente que estaba ahí donde Jesús estaba para ver qué es lo que Jesús iba a hacer. No para lo que él estaba predicando, lo que él les decía, sino para ver en qué es lo que él iba a hacer. Para ellos Jesús era un endemoniado, un falso profeta, un blasfemo, alguien que no seguía las leyes, las costumbres. Entonces lo que hace es, Jesús sirve de piedra de tropiezo para ellos, o sea, sirve de escándalo. Entonces, y eso lo vemos hoy en día nosotros también, que muchas veces no nos fijamos en el mensaje que va a decir la persona, sino en su vida. Y muchas veces dejamos de escuchar a Dios porque nos fijamos en la vida de los demás. Y a veces Dios quiere, acuérdate que Dios siempre va a utilizar al ser humano para hablarnos. Siempre Dios va a usar medios para comunicarnos un mensaje. El problema es que a veces nosotros no asimilamos eso. En caso, Dios te va a hablar personalmente, pero siempre a veces Dios nos va a dar una palabra de ánimo a través de alguien más. O a través de nuestra conciencia Dios siempre va a hablar, pero para eso tenemos que estar despiertos. La lectura del domingo, la primera lectura del domingo nos decía, ¿no?, que Samuel escucha la voz de Dios. Samuel escucha la voz de Dios y cree que es Elí el que le está hablando. Pero una vez que Elí se da cuenta que es Dios, la voz de Dios que está escuchando, le dice, dile, habla Señor, que tu siervo escucha, y él va a hablar. Y así sucesivamente, cuando nosotros escuchamos hablar de Dios, venga de donde venga, tenemos que decirle al Señor con humildad, Señor, habla que tu siervo escucha. Y no estar a la expectativa pensando en la vida que vive esta persona, sino en el mensaje que Dios te puede dar, en esa palabra que Dios te puede dar. Porque siempre Dios va a hablar. Y de esa manera, ¿verdad?, va a hablar a nuestra conciencia y revelarnos, ¿verdad? Muchas veces nos va a gustar lo que nos va a decir o muchas veces no. Porque esas son las dos formas de hablar de Dios. Porque nos ama o porque corrijamos nuestra vida. Entonces estos hombres están ahí, tienen al Maestro, la palabra, a Jesús, el Hijo de Dios. Para ellos es como viendo a ver en qué se equivoca para juzgarlo, para criticarlo, incluso para matarlo. Pero no están ahí para escuchar a Dios y ver los signos que Él hacía. Porque para nosotros hoy en día alguien que se sane es un signo bastante grande, ¿no?, de alegría de ver el poder de Dios actuar en las personas. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le dice al paralítico, extiende tu mano. Entonces el Señor lo cura, lo sana y los cuestiona a ellos y les dice, bueno, ¿qué es lo que está permitido hacer en un día sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? O sea, Jesús cuestiona y dice, oye, ¿qué es lo que la ley prohíbe? ¿Prohíbe hacer el bien o hacer el mal? Porque Jesús estaba ahí, ve la necesidad del hombre, mas sin embargo los escribas decían, bueno, vamos a ver si lo sana. La ley decía que no podía hacer trabajo alguno. Y para ellos la sanación era un trabajo que Jesús estaba realizando. Entonces dijeron, bueno, este hombre está quebrando la ley, no es el Hijo de Dios. Mas sin embargo Jesús, ¿verdad?, los increpa y les dice, oye, ¿qué es lo que está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Acuérdese, Jesús ha venido para darnos vida. Y este hombre está necesitado del amor de Dios. Entonces Dios lo que hace a través de su Hijo, le devuelve, le restaura su vida, su salud. Entonces
es un bien que Jesús hace. Mas aquellos, ¿verdad?, que cuidaban la ley, aquellos que decían que estaban cerca de Dios, se escandalizan por lo que Jesús hizo. Pero ellos, cuando Jesús les preguntó que si estaba bien hacer el bien o el mal, ellos, dice la palabra de Dios, que se quedaron callados, porque no tenían argumentos para contestarle. Y eso pasa hoy en día también nosotros, que muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas del Señor que dejamos de ayudar al necesitado. Y nos presenta la parábola del buen samaritano también. Vemos un sacerdote, yo no sé, dice que pasó, iba rápido. El que se ocupaba de las cosas de Dios iba rápido. Dice que solo lo vio, dio la vuelta y se fue. Y varias personas mencionan este relato. Les pongo el ejemplo del sacerdote porque son aquellos que están en las cosas del Señor. Y eso está vigente para hoy en día nosotros también, de que el Señor siempre va a poner personas en nuestro camino. Y a veces por ir corriendo a la iglesia, por hacer cosas dentro de la iglesia, dejamos de atender al que verdaderamente lo necesita, ¿no? Porque el mandamiento grande, cuando a Jesús le preguntaban cuál es el mayor de los mandamientos, Jesús dijo, amar a Dios. Wow, y eso muchos lo tenemos en claro, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice el primer mandamiento, wow. Pero Jesús les dice, y hay otro que es igual, un segundo, o sea, que es igual al primero. O sea, imagínate, Jesús pone al segundo como el primero también, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús pone los dos mandamientos, es decir, tenemos que tener eso, pedirle a Dios el discernimiento para saber cuándo extender la mano a aquel que lo necesita, cuándo estar ahí para aquel que lo necesita, porque acuérdate que Jesús dijo que cuanto hicimos por estos pequeños, a mí me lo hiciste. Allá en el juicio final, Mateo 24. Entonces vemos que Jesús nos invita a ayudar al necesitado, a echarle la mano a aquel que lo necesita. Que no nos fijemos en que tenemos que ir a servir a Dios y dejamos de servir al que lo necesita. Y que ahí está Dios. Porque quien no ama a su prójimo, dice el apóstol San Juan, ¿cómo puede decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? Odias a tu hermano. Entonces eso es lo que la palabra nos narra hoy. Pero dice la Biblia, hermano, que estos hombres, lejos de creer en Jesús, que era el enviado, que era el Hijo de Dios, dice que planeaban matarle. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Simplemente por hacer el bien. Entonces, que Dios te bendiga.